JavaScript, tipos de datos, introducción. De los tipos de datos tenemos los primitivos, que son string, number, boolean, undefined, not a number y null. Complejos, objetos, arrays, functions, class, etc. Visual Studio Code tiene extensiones. Las más conocidas son ESLint, para sugerencias, warning, ayudas, autocompletar de documentación, Live Server y Prettier para acomodar el código. String tiene propiedades y métodos. Pueden ser comillas, dobles o simples las que uso al definir el contenido de una string. Tiene la propiedad length. Tiene el método toUpperCase, toLowerCase. Tiene el método includes, que es para buscar información dentro de una string. Tiene el método trim para quitar espacios en blancos. Y tiene el método split para separar el contenido de la string a través de algún carácter. String también permite acceder a los contenidos a través de template literal. Es una concatenación con variable y texto. La interpolación se produce antecediendo acentos graves o acentos invertidos, adelante y atrás. Guardar código HTML en una variable con comillas dobles causa errores, debe estar todo en una sola línea, así que es más conveniente muchas veces cuando tenemos que trabajar con varias líneas, actuar directamente con los acentos graves. Lo voy a dibujar acá, o acentos invertidos. Numbers. Let a igual a 2 determina que esta variable va a ser de tipo number. Let b igual a new number con un valor 1. Ahí le estamos asignando un valor. A b va a ser 1 y definiéndole que es de tipo number. En este caso va a ser un objeto numérico. Let c igual a 829, ya lo estamos estableciendo como una variable de tipo numérico flotante. Y let d igual a 3.41 entre comillas, estamos definiendo que acá ya no se va a tratar de un número, sino de un string porque tiene comillas, simples o dobles. Están también los tipos de datos boolean, que permiten cargar verdadero o falso, true or false. Están los not a number. Esta propiedad indica que no es un número legal, es una propiedad de las variables. En el caso de variable numérica, estará indicando que si tiene un valor y no es numérico, se va a comportar más como un string que como una variable numérica. Pero podemos determinar si el contenido de una variable tiene solamente números. Y funciones parseInt, parseFloat y number, todas para convertir. Number también es para convertir del mismo modo que parseFloat. ParseInt también es para convertir, pero en este caso a entero. Y conversión implícita, de la cual podemos ver alguna característica en este código. Conversión implícita. Variable myNumberValue igual a 8 menos 0 va a convertir automáticamente a la variable, en lugar de string, en número, al restarle directamente un valor numérico 0. myNumberValue, la misma variable, en otra prueba, 8 por 1 va a dejar un resultado 8 también y va a pasar a ser numérica. Dividido 1 va a hacer exactamente lo mismo, y una variable number a la cual le asignamos con el más un 8, aunque sea de tipo string, también le va a pasar a numérico. Acá tenemos algunos ejemplos de conversión implícita. Este texto queda
para que puedan ingresar. Undefined y null, ¿cuál es la diferencia? Ambos sirven para algo parecido, que es indicar la ausencia de valor. Lo que ocurre es que undefined es un valor que denota que no hay valor porque no se lo ha definido todavía, es decir, se definió la variable, pero no se le ha asignado ningún valor. Mientras que null se usa para indicar que no hay valor porque así lo hemos querido, queremos específicamente indicarle que no hay valor. Acá tenemos un ejemplo de undefined. Var mi variable, console.log mi variable va a lograr que tengamos un resultado undefined. Y acá tenemos var mi variable null, console.log mi variable va a dar en este caso un valor null. Funciones. Funciones vamos a profundizar luego, pero se trata de un bloque de código independiente del ámbito global. Se define una vez y se ejecuta las veces que sean necesarias a través de su nombre de función. Puede o no recibir parámetros. Puede tener paréntesis vacíos o paréntesis con contenidos de parámetros separados por coma. También puede devolver valores con el return. Se las considera objetos, un tipo especial pero de objetos. Hay funciones declaradas y funciones expresadas. Ya vamos a ver un ejemplo en breve. Valores por defecto de parámetros. Manera declarada, hosting y manera expresada, que estábamos hablando hace un rato por acá. Ya lo vamos a ver. Tenemos otro tipo de dato que es de tipo array, es una colección de elementos del mismo tipo. Imprimir, podemos mostrar el dato por la posición, indicando a través de corchetes el número de la posición. Podemos definir una constante con un contenido de array a partir de valores separados por coma. Podemos también recorrer los arrays con for each, ya lo vamos a ver. Y objetos, los objetos literales tienen colección de claves y valores. Acceder a los valores por referencia, acá se accede por referencia también. Y el object va el objeto, punto y el valor que quiero mostrar de ese objeto. Se trabaja con corchetes, notación con punto. Acá se utiliza también el prefijo this y ya lo vamos a ver. Para continuar con tipos de datos, vamos a ver o profundizar un poquito más sobre las variables. Las variables, lugar de memoria para almacenar datos. Cada vez que definimos una variable, utiliza un espacio de memoria. Scope es el ámbito de existencia que va a tener la variable. Hay diferentes scopes según la declaración de las variables. Las variables globales son declaradas fuera de los bloques de código. En cambio, las locales son las que son declaradas dentro de los bloques de código. Ya con un ejemplo vamos a poder aclarar bastante este caso. Var es para definir variables globales y también de funciones. Esto es previo al 2015. A partir del 2015 se utiliza let, que también se puede utilizar como global y como de funciones o como de bloques. Las variables pueden contener letras desde la A a la Z para definir números de 0 a 9, símbolo dólar o peso, pesito, o peso, y pisos o underscores, que es el guión bajo, para definir las variables. Si bien el nombre puede contener números, la misma no puede empezar con un número. No puedo definir una variable iniciando con un número.
No pueden haber espacios en blanco en el nombre de variable. No pueden ser ninguna de las palabras reservadas de JavaScript, Reserved Keywords. Los nombres de variables son case sensitive. Quiere decir que esto es un nombre de variable, esto es otro nombre de variable porque tiene una letra mayúscula, y esto es otro nombre de variable porque tiene todo en mayúscula. Vamos a profundizar un poquitito más en variables a través de este link. Y podemos ver algunas de las características un poco más profundamente, con ejemplos. Pero estos ejemplos que ven acá, justamente se está hablando de que se trata de una variable, designando nombres, justamente acá está la parte de esto, el scope, hasta dónde va a alcanzar, justamente acá hay una variable definida fuera de la función, también se la redefine dentro de la función, y luego se muestra el contenido de la variable para ver si adquirió o mantiene la definición que se estableció acá o mantiene la definición que se estableció acá. Lo mismo para el resto, y acá están los resultados que se van a encontrar. Acá cuando trabajen con este código, fíjense que hay un error. Acá dice que la variable que se está definiendo es café, y acá se la consulta con coffee. Acá habría que poner café, que es el nombre de la variable que tenemos aquí. Estamos trabajando con una variable de tipo booleana. Entonces acá directamente se está preguntando si café tiene el contenido de true. Por eso se pone solamente entre paréntesis el nombre de la variable, con lo cual se consulta si es afirmativo. En el caso de que sea así, que lo va a hacer porque arrancó con true, a ánimo se le pone feliz, y el console log muestra una leyenda e incluye esta leyenda un template literal del cual ya vamos a hablar para poder incorporar la variable. Entonces vamos a ver acá en este console log ánimo qué contenido tiene, que seguramente va a ser feliz, y en este console log ánimo va a seguir manteniendo el let de acá arriba que tenía como ánimo molesto. Entonces acá va a figurar exactamente eso. Bueno, y luego continuamos con otro ejemplo en donde nuevamente se habla de café, y acá recuerden que hay que poner café en lugar de coffee, o acá coffee en lugar de café, y se habla de molesto y se habla de creo que es el mismo ejemplo. Se trabajó con bar. Vamos a ver la diferencia. Fíjense que al trabajar con bar toma en cuenta el último valor. Acá está el valor molesto, y si bien bar acá se utiliza dentro de este bloque, el if arma un bloque que arranca con llave y cierra con llave, a este bloque no le lleva el apunte cuando muestra el resultado acá. Perdón, en este bloque se redefine nuevamente la variable ánimo, lo cual está permitido en la redefinición con bar, y entonces ya ánimo le va a quedar feliz tanto para esta como para esta, ya perdiéndose esta primera definición. Bueno, luego tenemos otros ejemplos. Variable soy una variable, console log obviamente va a mostrar soy una variable. Variable más modificada muestra la variable modificada. Acá aparece reasignada, pero debería aparecer modificada, que es la frase que utilizo acá. Y al redefinir otra vez bar con me redeclararon, al mostrar otra vez variable, bar se puede redefinir. Se puede redefinir aunque fuera de cualquier bloque. Acá lo estamos haciendo en el scope global, no lo estamos haciendo dentro de ningún bloque, y lo permite. En cambio let no se puede reasignar. Acá se define, acá se le modifica, acá se trata de redefinir. Claro que sí puedo, pero el resultado va a ser en el console log
syntax error. The declaration of let variable es impossible. Bueno, acá algunas características de lo que estábamos hablando recién, que se pueden reasignar y se pueden redeclarar. Let, en cambio, no. Se la puede reasignar, pero no se la puede redeclarar. Y las constantes no las puedo reasignar y no las puedo redeclarar. Son las que se definen con const. No sé si por acá había alguna const. Creo que no. Pero eso lo vamos a ver igual en los siguientes ejemplos que veamos en el desarrollo. En esta segunda en este segundo párrafo, en este segundo sector, se habla un poco más de variables de bloques, de constantes. Acá habla otra vez de la constante de su tipo inmutable, las variables de bloque que arrancan a partir de ECMAScript 6 y los niveles de bloque. Para las funciones se pueden definir niveles de bloque. El bloque se define entre llaves, se genera un nuevo scope, block scope, que es el que quería comentar, que no necesariamente necesitamos una función para abrir y cerrar llaves, sino que se puede hacer en cualquier momento generando eso un bloque. Vamos a ver lo que dice acá. Y justamente habla de todo lo que estuvimos viendo hace un ratito. Acá estamos hablando de un bloque constituido por un if true, lo cual siempre va a ser afirmativo. Entonces, para poder entrar en un bloque con if, entro perfectamente al colocarle if true y armo un bloque separado. Acá estamos armando let y otra vez están los ejemplos, básicamente los que vimos anteriormente. Lo mismo con las constantes. Acá a las constantes se le suele poner el nombre de la variable en mayúscula. Los nombres de las constantes normalmente son los nombres de las variables en mayúsculas para indicar por eso mismo que se tratan de constantes. Bueno, acá va efectuando algunos cambios, y lo que imprime en la declaración de la constante, digamos, constante pi, acá está definida, imprime missing initializer in const declaration. Claro, porque las constantes, ven acá por ejemplo está bien, la constante se tiene que declarar y asignar. Entonces acá se reasigna, imprime error porque no se puede reasignar. Las constantes son para tener un valor una sola vez. Constante hola mundo, hola igual a hola mundo, otra vez también quiero reasignarle valores y no se puede. Y acá aclara que simplemente tiene que estar contenido en la declaración, en la asignación de valor. Objeto propiedad, acá estamos hablando de ya un objeto. Objeto prop tiene, digamos, una clave, ¿no? Se le está definiendo al objeto una clave y se le está asignando un valor de x. Cuando se muestra el objeto, imprime que la clave que tiene es prop y que tiene un contenido de x. Objeto prop y, estoy definiendo, acá me está indicando que puedo redefinir el contenido del objeto, que la clave prop antes tenía una x, ahora tiene una y, y al hacer un console log no muestra error, sino que muestra que tiene nuevo contenido. Y una constante d es igual a document. Entonces document, acuérdense que es el objeto de los métodos y propiedades que tiene el DOM. Entonces acá vamos a ver en console log, al mostrar d, imprime todos los objetos del documento, todos los elementos que tenga el documento que hayamos definido en HTML. Console log d, en este caso imprime solamente el elemento HTML, que es el elemento documento, que es uno de los objetos de documento. Bueno, niveles de bloques.
estamos hablando del scope. Acá lo que está haciendo, fíjense que todo lo demás viene y más o menos igual a lo que veníamos haciendo antes. Pero acá se está definiendo un bloque. Se define un bloque con la apertura de llave y con el cierre de llave. Y acá se está definiendo una función, digamos, se muestra el contenido de una función. Acá dice que la función retorna un valor de 1. Acá, sin embargo, está imprimiendo 2. Porque acuérdense que acá hay un bloque propio, que lo tenemos en la apertura de llave y cierre de llave. Este bloque terminó, no hubo, si hubiera habido acá un console log dentro de esta función, si hubiera impreso el número 1. Pero como está mostrando el contenido de f, y f tenía un retorno de 2, un return de 2, la función f tiene un return de 2, entonces este no afecta porque este return de 1 es simplemente para este bloque, así que acá sigue imprimiendo 2. Estamos dentro de otro bloque, función f, return 2, y acá imprime 2. Perdón, justamente acá lo que está haciendo es tomar esto, porque esto por el hosting lo pasa arriba, lo ejecuta como si fuera primero dentro del bloque y muestra el imprime 2 a través de que esto ya quedó en memoria previamente. Acá lo mismo, imprime el mismo 2 dentro de este bloque. Y acá el console log imprime 1 que fue asignado en la línea 13. Ojo, esto es un bloque. Entonces, acuérdense que las funciones trabajan con el sistema de hosting, que es que automáticamente al encontrar funciones dentro del código, las funciones se van a ejecutar primero. Cargar en memoria primero, quiero decir. Entonces, esto se carga primero por más que se haya hecho un console log antes. Por eso está imprimiendo este 2. Y bueno, y acá imprime el 2 de vuelta porque esta función pasó a estar como primera línea en definitiva de este bloque, y acá imprime 1 porque esto proviene de esta asignación que hubo acá en la línea 13. Bueno, más o menos son las características que permite hablar a partir de ahora de niveles de bloque, bloques de variables de bloque, como se usan en las funciones, y como variables de bloque también utilizadas en los bloques específicamente que se pueden crear a partir de ES6. Y por último, valores primitivos y complejos. Tipo de dato primitivo, un primitive o tipo de datos primitivos son datos que no son un objeto y no tienen métodos. String, number, big int, booleano, undefined y symbol. No se pueden sobreescribir y se accede por valor. Tipo de dato complejo, se pueden sobreescribir. Ya estuvimos viendo algo de esto, pero acá hay algunas características interesantes para empezar a entender. Está bastante claro esto. El type of nos permite saber el tipo de variable sobre la que estamos trabajando. Bueno, acá estamos asignando una variable en 33, una variable con 0, es una string, este es un número, este es un booleano. Esto habla del tipado dinámico, que con solo asignarle el valor ya estamos definiendo el tipo de dato, y un array que con solo asignarle esto ya lo estamos convirtiendo en array. No es fuertemente tipado, por eso se lo podría hacer más fuertemente tipado utilizando TypeScript, pero habría que agregarlo, hay que compilarlo, etc. Hay un ejemplo. No vamos a entrar en lo de TypeScript y vamos a seguir con los tipos de datos de tipado débil. Mencionamos también el tipado débil. Esto quiere decir que va a intentar aplicar coerción en los datos, es decir, va a tratar de efectuar un razonamiento propio.
Value igual a 5 más true. Console log value, como true teóricamente es 1 y false es 0, a value le está sumando 1 y arroja un resultado de 6. Operador type of que les comentaba recién para saber el tipo de variable. Si yo obviamente escribo type of y ya pongo comillas y escribo hola, se va a tratar de string, entonces ya pone que el output es una string. Valores primitivos, los que habíamos comentado antes: boolean, true o false, null, sin valor, undefined, una variable declarada pero la que no se ha asignado un valor, number, enteros flotantes, string, una matriz de caracteres, es decir, palabras, y symbol, un valor único que no es igual a ningún otro valor, como le dice su nombre. Por más que yo quiera consultar un symbol que tenga el mismo contenido que otros, van a dar diferentes. No tienen una manera fácil de identificar los primitivos, no tienen métodos propios. Todos los primitivos son inmutables. Type of true, el tipo de una asignación que establezcamos en true, estamos diciendo que se trata de booleano. Undefined, tipo undefined. Infinity, tipo number. 100, number. Hola, entre comillas, string. Symbol mundo, tipo symbol. Un caso. Type of null. Object. Bueno, what the fuck. Así que type of null no va a arrojar un resultado, va a arrojar un resultado de objeto. Así que como resultado de objeto es bastante raro. Y acá habla de cada uno de los tipos: booleanos, null, undefined, todo lo pueden recorrer, obviamente. Not a number, string, y un ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que es una string y de cómo podemos recorrer cada uno de los caracteres de la string con el subíndice. Como decía hace un ratito, termina siendo una string un array de caracteres. Fsymbol, fíjense que acá está preguntando si es estrictamente igual un symbol que contiene la palabra LOL a otro que contiene la palabra LOL, y da false. Valores complejos no primitivos, entonces tenemos a objects, a arrays y a funciones. Aunque hay otros como boolean, symbol, error, number, como hace un rato hablamos que se trataban de valores primitivos, datos primitivos. Bueno, pero si arrancan con la inicial en mayúscula, ya no estamos hablando de datos primitivos, sino de funciones que generan conversión de las variables, pero de funciones específicamente, por eso se las conocen como valores complejos. Por ejemplo, si yo establezco la función boolean y le digo que actúe sobre la string A, el output que va a tener, la salida que va a tener, esto va a convertir a eso en true, porque lo está pasando de string a booleano. Entonces da un resultado, en este caso true. Cuando se accede a un tipo complejo, se trabaja por referencia de valor. En el fuego estamos trabajando con un array de objetos literales. A 2.1, si le decimos a var que sea igual a foo y a var a que ahora sea igual a 2, que antes tenía 1, lamentablemente los dos pasan a ser 2, porque como se trabaja por referencia y no por valor, se lo está cambiando al único lugar que existe, que es el primero que se definió acá. Entonces se lo cambia a este y por lógica se lo va a cambiar a este también. Así que a este no se lo va a cambiar porque bueno, de alguna manera ya tenía ese valor, ¿no? Pero con esto ya está asignándoselo a ambos, a var y a foo.
Para verlo un poquito más claro, en unos instantes vamos a ver el ejemplo gráfico. Objetos, lo que estábamos hablando de funciones, en este caso objetos literales, donde tenemos el armado de un objeto con la clave y con el valor. También algunos lo conocen más que clave, valor, propiedad y valor. Propiedad y valor. O clave, valor. Bien. Acá con tres propiedades diferentes. Dato 1, dato 2 y dato 3. Y vamos a hablar de funciones. Funciones también se pueden considerar objetos regulares con la peculiaridad de poder ser llamadas posteriormente si se pueden guardar en variables. Por ejemplo, acá estoy guardando esta función en la variable myFunction. Entonces la función está siendo asignada a una variable, ejecuta esto. Entonces al llamar a esa variable tiene tipo función, porque detrás del igual estaba la asignación de tipo función. Entonces le tengo que poner los paréntesis y obviamente va a mostrar por consola mi función. Tenemos arrays, objetos también regulares, como colección de datos. Los datos pueden ser de tipo number, string, object, etc. Pueden tener diferentes datos, diferentes tipos de contenido cada array, inclusive dentro del mismo array, ¿no? Bueno, let my array, acá lo estoy definiendo como array. También estoy definiendo el array con un constructor, exactamente lo mismo que acá. Y acá estoy definiendo el array con la asignación de valores directamente. Acá la expresión literal, o con el constructor new. Date, para tener un objeto de tipo fecha, el constructor new date se crea un objeto date con la fecha y la hora de ese instante. Let fecha, new date, type of fecha me dice que se trata de un objeto, También existen los objetos de tipo promise, representa el éxito o fracaso de una operación asincrónica, y esto nos sirve para reservar el resultado de una operación futura. Claro, más adelante veremos en JavaScript callbacks y promises, y entonces ahí vamos a ver cómo actúa esto en realidad. Casos especiales ya tratados, null. La documentación nos dice que null es un dato de tipo primitivo, pero si nosotros ponemos en consola el siguiente código, nos dice que se trata de un objeto. Observar que no se imprime object, pero entonces la aplicación es bastante sencilla. Es un error al momento que se codificó JavaScript y que no se piensa corregir, ya que destroza todo el internet. Y bueno, no es tan así, pero sí afectaría a todas las páginas que usen JS, pues ya ha sido tomado en cuenta como que el resultado se trata de un objeto. Entonces al cambiarlo, cambiaría la programación de muchos. Bueno, type object, if is undefined, type else is object, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Return type. Acá tenemos un y el error se debe a una forma que valida el tipo de dato. Vemos un pseudocódigo. Bueno, es un pseudocódigo, así que no vamos a entrar en esa ahora. Not a number, ya lo habíamos comentado. Not a number no es igual a nada. Console log. Not a number igual false. Not a number igual a not a number, no, false. Está bien, pero no vamos a hacer este tipo de comparaciones en la programación. Inmutabilidad y mutabilidad. Esto es muy importante. Lo que hablamos hace un rato de la diferencia entre valores primitivos y valores objetos. En los valores primitivos
creamos una variable A y le asignamos un valor de 100, y en memoria quedaría de esta manera. Creamos una variable B, le asignamos igual a A, entonces se genera otro espacio en memoria para la variable B con un valor de 100 también, porque tiene el mismo contenido que tenía A. Imprimimos en consola el valor de A y de B, y entonces vamos a ver que A muestra 100 y que B muestra 100. Ahora a la variable B le cambiamos el valor por 300 y vamos a ver que A en el console A, log A y B muestran 100A y 300B. Perfecto, eso es por valor. Por valor quiere decir que cada variable, por más que le hayamos asignado acá la variable a otra, esta otra genera un nuevo espacio en memoria. En cambio, cuando hablamos de los objetos que trabajan por referencia, vamos a definir acá una variable A con una propiedad name y un valor Mauricio. A entonces muestra que tiene en memoria, al ser definida, no muestra, sino que tiene en memoria un objeto con una propiedad name y un valor Mauricio. Ahora se crea una variable B y se le asigna el mismo contenido de A. ¿Qué se hizo? Se asignó a esta variable B donde acá figura A. Es decir, no se generó otro espacio en memoria con B. Se le dice a B que es igual a A. A ya existía, B es idéntico a A, pero en el mismo espacio. Quiere decir que cuando nosotros mostramos A y B, nos va a mostrar en los dos casos accediendo al mismo espacio en memoria. A partir de ahí, si nosotros ahora a B le cambiamos el nombre y le ponemos Benjamín, A y B van a tener Benjamín. ¿Correcto? Es decir, a eso se llama asignación por referencia y no por valor. Ojo con esto, porque es importante entenderlo para que sepamos que cuando a nivel de objetos estamos igualando un objeto a otro, no estamos creando otro espacio de memoria, sino que estamos reutilizando el mismo espacio y le cambiamos a uno el valor de su propiedad o a otro el valor de su propiedad, van a cambiar para ambos. Continuamos en el próximo.